Sí. Noti Satoshi. Estamos en el episodio número 16 y fue grabado el 22 de septiembre del 2020. Así es, José. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañan en este Noti Satoshi, que es, como saben, un semanario noticioso donde José y yo les traemos un resumen de las noticias más destacadas de la semana, pero sobre Bitcoin. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que hicimos en el canal de Satoshi en Venezuela durante la semana pasada. Estuvimos hablando con el cofundador de Ledn, Mauricio Di Bartolomeo. Ledn.io es además sponsor de Hablemos de Bitcoin, que es un espacio de difusión que también tenemos acá en Satoshi en Venezuela. Estuvimos conversando sobre la plataforma, cómo funciona y qué ofrece, así que pueden echar un ojo, está bastante detallado y fue de la mano del cofundador de la plataforma. Esta fue, creo que si tienen la oportunidad de echarle un ojo y tenerla ahí en reproducción un rato, esta conversación con Eric de pana, Eric García Cruz, estuvo súper ilustradora en cuanto a la percepción que tienen los propios cubanos con respecto a las potencialidades de Bitcoin y de otras criptomonedas, incluso en el contexto del bloqueo económico, así que súper recomendada. El jueves estuvimos hablando sobre los ideales tras Bitcoin en una nueva charla introductoria patrocinada por RSK, Money on Chain y Defiant App. Y finalmente el viernes con el amigo de la casa Alfred Mancera hablando sobre el Bitcoiner originario, el primer Bitcoiner Hal Finney. Y ya esta semana estuvimos hoy, que estamos grabando este Noti Satoshi, hablando con también el amigo de la casa Francisco Calderón. Estuvimos haciendo un Lightning 101 sobre los conceptos más básicos, pero luego Francisco se puso todo desarrollador ahí. Y la idea es mostrar cómo puedes montar tu propio nodo de Lightning Network sin muchas complicaciones. Así que bueno, todo esto está directamente en el canal de Satoshi en Venezuela. Así que si alguno de estos materiales les interesa, pues invitados a disfrutarlos directamente en el canal. El lunes de la semana que viene, el cofundador y co-creador de Satoshi's Games, Carlos Roldán, va a estar con nosotros. Esta semana habíamos cuadrado ese encuentro, pero tuvo un pequeño contratiempo, entonces bueno, repautamos para el próximo lunes. Vamos con los titulares del día de hoy. MicroStrategy, que bueno, su CEO colmó bastante podcast y titulares. Vamos a estar hablando de ese tema. MicroStrategy compró el dip de Bitcoin y su CEO es un nuevo Bitcoiner maximalista o Bitcoiner cegado. Paxful se asusta por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y cierra la puerta a los usuarios del país. Tasa de cambio de Bitcoin Kraken será su propio... ¿Espera qué? Gafi. Todos los bitcoiners y traders de criptomonedas son sospechosos de actividades financieras irregulares. Y finalmente, Bitcoin no tiene contratos inteligentes. ¿Cómo cambia esto los DLC o Discrete Lock Contracts? Bueno, eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, así que sin más vamos a avanzar con el nuevo chat maximalista que hay en Bitcoin. Si disfrutan en algún punto de la conversación que hay en redes sociales, particularmente en Twitter, verán que Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, se volvió como un nuevo héroe civil para los Bitcoiners. Y bueno, no solamente habían reportado la compra en un primer momento de una buena cantidad de Bitcoin, sino aprovechando el precio a la baja, decidieron entrar con una nueva compra de, en este caso, para completar los 38,000, 16,796 Bitcoins, aprovechando esa caída del precio. Y bueno, la idea es, en este caso,
rebajar el precio promedio de las compras, pues ya habían entrado al mercado, están recomprando a la baja, rebajando entonces ese promedio de entrada de su inversión en Bitcoin que me había señalado. Michael agotó un poco su presencia en podcast, estuvo en muchos podcasts muy seguido. Pero una cuestión interesante es que a pesar de que muchas ideas parecieran repetirse, algo bastante particular es el proceso que lleva al CEO de esta empresa, que además es cotizada de manera pública en la bolsa. Entonces tiene una serie de regulaciones, cumple con una serie de particularidades. El proceso que lleva a decidir esto es un proceso como de conocimiento no solamente de Bitcoin, sino del contexto macroeconómico. Y en ese sentido, la idea no es ver Bitcoin solo como inversión, sino como el vehículo, el activo más resistente a la potencial inflación que puede derivarse de las políticas de ampliación de la masa monetaria en Estados Unidos sin que haya una justificación en el aparato productivo y en la actividad comercial, muchísimo menos en medio de la pandemia. Esto que en medios especializados más en finanzas se ha llamado un poco el desacoplamiento del mercado bursátil de la realidad que atraviesa el planeta. Y otro elemento que destaca es que a pesar de que ya han comprado 38.250 bitcoins en total, la serie de operaciones que realizaron para llegar a esto no han afectado de manera brusca el precio. Esto podría ser un elemento positivo por el lado de mostrar de que incluso la entrada del capital institucional no significa mayor volatilidad o oleadas de capital y entradas de compra exageradas que puedan asustar al mercado. Y bueno, eso puede considerarse bastante positivo, pero por el otro lado está la idea de mostrar como una estrategia que pudiese parecerse en cierto modo al DCA, a esta forma en la que podemos ahorrar pequeñas cantidades de bitcoins hasta, bueno, alcanzar la meta de ahorro que nos propongamos, como esta suerte de DCA en el que MicroStrategy ejecutó una cantidad, ya les voy a decir el número exacto porque es bastante particular. 78.388 transacciones fuera de la cadena, sin alterar las comisiones, sin alterar el mercado. Entonces demuestra que este proceso de aprendizaje del que habíamos hablado para tomar la decisión de entrar al mercado de Bitcoin incluye la posibilidad de que un agente de esa envergadura pueda entonces darle un coletazo muy fuerte al mercado, espantar a otros inversionistas, etcétera. Entonces, creo que es una entrada bastante significativa y además muestra que el interés no se queda solamente en la mera especulación sobre el activo Bitcoin, sino que además atiende a sus características actuales de mercado y de red. ¿Qué te parece el nuevo chat Bitcoiner, José? Hay algo curioso de este nuevo chat, que es que en 2013, 2000, no me acuerdo, el tipo era anti-Bitcoiner. Entonces, este personaje, el CEO MicroStrategy, ya ha llevado todo un camino de anti-Bitcoiner a ahorita considera Bitcoiner una excelente reserva de capital para su empresa. Es sorprendente cómo a nivel de Bitcoin esta noticia se movió bastante porque, bueno, como es Bitcoin, generalmente no hay mucho movimiento en el ecosistema, porque no es que se ha creado la nueva herramienta DeFi que te regala un 1000% de la nada, cosas así. Eso no sucede en Bitcoin. Entonces, bueno, salió esta empresa diciendo que, bueno, ya compré tantos Bitcoin, luego vuelvo a recomprar y lo compramos de una manera en que no movimos el mercado. Entonces,
Y luego sale que el CEO es un bitcoiner maximalista que considera importante la propiedad de Bitcoin como una reserva de valor. Entonces, realmente algo un tanto sorprendente y bastante llamativo. Y creo que por eso es que, como dijo bien Javier, el CEO pasó por todos los podcasts del ecosistema cripto posible. O sea, hasta gente no bitcoiner, de todos lados pasó. Lo único que no salió tanto fue por medios tradicionales, que algunos inclusive la llamaban una empresa sin nombre, pues, pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta que con el reconocimiento actual de awareness, de existencia, de que existe Bitcoin, eso no quiere decir que todavía es lo más aceptado por todo el mundo, ni tampoco lo más llamativo cuando hay cosas que te prometen 1000% de ganancia de la noche a la mañana. Pero bueno, estamos así es esta industria. Continuemos. Paxful se asusta por sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela y cierra la puerta a los usuarios del país. Tal cual como dice el título, Paxful decidió cerrar las operaciones en el país. Ya ningún usuario que esté residenciado en Venezuela puede trabajar en Paxful. Y las personas que estén residenciadas en Venezuela y tengan fondos ahí tienen 30 días para sacarlo. Si no lo sacan, es probable que luego tengan que hacer un proceso muy engorroso para sacarlo, como sucede en otras casas de cambio que han denegado de nuevo los servicios de los venezolanos, como ha sido el caso que se me viene a la mente de Bitrex, por ejemplo. ¿Ok? Como bien ya les dije, alegan que son por las sanciones de Estados Unidos, entonces ellos están como sobredimensionando su regulación para evitarse problemas con el gobierno estadounidense, donde ellos están, hay que destacar que ellos están registrados en suelo estadounidense, entonces ellos quieren mantener eso. Pero cabe destacar también que las operaciones en bolívares soberanos, como se llama ahorita la moneda, no eran tan grandes en comparación a otros mercados estilo local Bitcoin, que a diferencia de local Bitcoin que mueve millones en una semana, Paxful no llega a $25,000. ¿Ok? Entonces, todas estas empresas, la parte de mantenerse legal en un territorio y uno más como Estados Unidos, que es tan exigente, es muy costoso. Si el mercado, si el negocio que tienen en tal sitio les es muy costoso todavía a nivel legal, se van a pirar. Porque sencillamente, si no están viendo, como se dice, el queso de la tostada del negocio, no van a seguir intentándolo por X narrativa que exista sobre Venezuela, que en Bitcoin y criptomonedas existen muchas. Entonces, eso es como tal un poco lo que está detrás de todo lo que sucedió con Paxful. Y bueno, o sea, esperemos que esto no sea un ejemplo a seguir por otras empresas. En el caso de Local Bitcoin se ha mencionado que se queda. En el caso de RTN también lo han mencionado. Y otras empresas relacionadas a criptomonedas que tienen, digamos, negocios establecidos en Venezuela, no están compartiendo la postura que ha tenido Paxful hasta ahora. Javier, ¿qué me cuentas de todo esto? Bueno, creo que además saludo a Paxful, que se sumó como parte de los sponsors de Satoshi en Venezuela. Hablemos de Bitcoin también, el podcast, encuentros digitales. Es lamentable el hecho de que uno termine reportando este tipo de cosas que sirvan para la narrativa del régimen de decir que son las sanciones las que excluyen y atacan al ciudadano. O sea, es un elemento que no está del todo relacionado, porque lo que acaba de decir José es fundamental. Si para ti es más costoso mantener tu servicio en X mercado que lo que te genera como empresa, tú no tienes un incentivo. Siempre pensemos en la teoría de juego de Bitcoin. Bitcoin te enseña demasiadas cosas, entre esas la importancia de que existan los incentivos correctos para que los agentes de X sistema se mantengan en él. En el caso de Venezuela, los agentes que se mantienen en el juego venezolano es porque tienen intereses económicos bastante significativos. Yo no creo que local Bitcoin vaya a dejar el mercado venezolano que le genera. ¿Cuánto pudiese ser que nos saquemos a ir a vuelo de pájaro el 2% de 20 millones al mes? O sea,
para un mercado P2P que puede funcionar con una página web y una programación ahí no tan compleja, uno comienza a ver que los costos operativos no son tan significativos con respecto a la cantidad de capital que tú puedes amasar. Quizás no todo es ganancia y obviamente allí entra el juego corporativo y todas estas cosas, pero la cuestión que yo quiero destacar es que no dejemos llevar esta noticia solamente hacia el ámbito de las sanciones y la exclusión del ciudadano. También veamos el lado del interés de la empresa, no arriesgar el buen éxito, el buen nombre que han creado, no arriesgar la posición quizás incluso de amistad que han podido generar con el gobierno estadounidense, trabajando con Chainalysis, trabajando de la mano de los reguladores para poder operar y operar en mercados que tienen ahí sus matices, porque vender tarjetas de regalo no es un negocio específicamente simple y no está completamente limpio de potenciales estafas. Entonces allí, cuando vemos estos elementos, uno dice, ok, quizás tiene que ver, pero no debe ser exclusivamente la razón final. Es decir, si no fuese tan costoso mantener el cumplimiento de la ley con respecto a esas sanciones, probablemente esta noticia ni siquiera existiría y bueno, hubiésemos elegido otro suceso para la semana. Y ahora vamos a ir con el clima de la red y José Peña. Aquí estamos observando la página mempool.space. Pueden acceder ustedes desde su explorador, cual sea el que tengan. En este momento, 22 de septiembre, a las 9 p.m. hora de Venezuela, la red está un tanto congestionada, si lo vemos. Los próximos bloques están a partir de los 73 Satoshi Virtual Byte para que puedas entrar en el próximo bloque. Y bueno, si observamos aquí los rangos de prioridad en comisiones que está en la red, la baja prioridad apenas son 54 Satoshi Virtual Byte, el equivalente a $1.41, y la máxima prioridad, más de 73 Satoshi Virtual Byte y $1.90. Que bueno, o sea, si desean el próximo bloque, van a tener que pagar más que esto porque es lo que el promedio se está moviendo, sorprendentemente. O sea, puedan pagar esta comisión y bueno, lo más seguro que en 10 a 20 minutos ya tendrán confirmada su transacción. Ahora veamos cómo estuvo en la semana la red, si estuvo congestionada o si estuvo tranquila. Bueno, creo que es bastante llamativo que la semana pasada, a lo largo de la misma, no hubo grandes picos de congestión. Sorprende a pesar del bajón del precio que hubo. Y bueno, a partir del día de ayer, hay unos notables movimientos en la red de hasta 37 megavirtual bytes en el mempool, que bueno, tienen la red congestionada, como ya mostré en las comisiones en la página anterior. Así que o pagan una buena comisión o tienen paciencia y esperan que se confirme, supongo que máximo el viernes, si ponen una comisión muy, muy barata. Pero bueno, siempre ténganlo en cuenta al mandar una transacción de cómo está la red para que llegue a las condiciones que ustedes desean. Ahora pasemos a la próxima noticia con Javier. Bueno, sí, vamos ahora después de haber disfrutado del clima de la red con José Peña, a hablar de Yija, el nuevo criptobanco tejano de Wyoming, no de Texas, disculpen. Aprovechando que ese estado es súper pro cripto en Estados Unidos, Kraken, súper reconocido exchange, también habrá quien dice que ya no le gusta tanto, pero si uno habla con bitcoiners de vieja data, Kraken sigue siendo referencia y creo que siempre va a ser importante que sea referencia entre los hodlers, obviamente. La casa de cambio Kraken va a ser el primer criptobanco. Yo digo esto y me da risa porque Satoshi Nakamoto en el libro blanco de Bitcoin decía que uno de los elementos que lleva a la creación de Bitcoin es eliminar
los terceros de confianza. Lograr que el dinero funcione de manera que yo no tenga que confiar en la buena voluntad de ningún tercero. Pero ahora Kraken, que va a ser el primer criptobanco regulado y además contando con la regulación en Estados Unidos, que es uno de los países más regulados del mundo, ahora Kraken que va a tomar este papel, entonces mágicamente pareciera que eh, esa tradición sí, de defraudar la confianza de los ciudadanos o de los clientes ya cesó y con Kraken se solucionó los problemas de la banca. Entonces, bueno, como vamos a tener el primer criptobanco, la empresa apuesta principalmente por ofrecer mejoras para la conexión entre el mundo fiat y las criptomonedas. Y creo que esta es de la forma en la que de mayor manera se ha tomado la noticia. Pues como es imposible destruir a los bancos de una vez, el sistema fiat va a prevalecer o va a seguir estando allí. Así que bueno, al menos tenemos Kraken Financial, que es una subsidiaria, no es que el exchange va a desaparecer, sino que hay una subsidiaria que cuenta con la capacidad de funcionar como una institución de depósito con propósitos especiales. Es esta la figura que, vigente en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, bajo la cual Kraken entonces puede llamarse, puede convertirse el nuevo criptobanco. Un elemento que hay que obviamente destacar es que el esfuerzo, el lobby, el trabajo que se ha hecho dentro de Kraken para conseguir esta licencia ha dado sus frutos. Entonces, esto a nivel empresarial es una victoria innegable porque tú no te conviertes en criptobanco si no quieres ser un criptobanco. Pues. O sea, aquí nos podemos poner bitcoiners radicales y bueno, nuevamente mencionar que Satoshi Nakamoto quería descentralizar el funcionamiento del dinero, eliminar a los bancos y los intermediarios, pero es que va a seguir siendo interesante mientras el mundo no esté bitcoinizado o criptonizado o no creo que nanonizado, no creo que eso suceda, pero de aquí a que eso suceda, es en ese momento en que la relación con Fiat va a dejar de ser significativa. Pero mientras eso no pase y mientras el mundo siga siendo especialmente Fiat, pues más difícil va a ser dejar de ver estas noticias. Además, creo que el estado de Wyoming, a partir de aquí, comienza a posicionarse incluso de manera tan interesante como otras jurisdicciones. Hablamos de Malta, hablamos de Letonia, hablamos de México no. México podría ser porque hay una ley fintech que regula en cierto modo la creación de este tipo de empresas. Bitso se súper salvó, pero como que es muy difícil empujar este nuevo tipo de negocios ya después de la entrada en vigencia de esta regulación. Entonces, bueno, por ahí creo que fue un golpe interesante. Kraken Financial es una realidad, querámoslo o no, estemos de acuerdo en si Bitcoin y los bancos, si es una contradicción, si es un oxímoron. Es. Cuéntame, José, ¿qué te parece? Ok, lo que veo en esto es que hay que tener en cuenta que, por lo menos en mi caso personal, yo no considero que el sistema financiero va a morir ante Bitcoin. Yo considero que va a terminar siendo como lo que es hoy el Internet y el correo postal. ¿Ok? Desde hace tiempo se ha pensado que el Internet iba a eliminar por completo el correo postal, pero al final tiene un uso y se sigue usando hasta el sol de hoy y es probable que no se termine de eliminar porque, bueno, tiene su uso específico que se ha establecido por muchos años y sigue cumpliendo una buena función. Ahora, ya partiendo de esa premisa que le acabo de decir mi posición personal, esto me parece
a nivel de empresas de Bitcoin, cripto y etcétera, bastante bullish porque es como que le está dando más legitimidad a las casas de cambio como ente financiero, ¿ok? Entonces, a pesar de toda la ironía de una casa de cambio Bitcoin es ser un banco, o sea, es algo bullish para la industria. O sea, alguien quiere lanzar X servicio con criptomonedas. Esto está buenísimo, o sea, porque ya acá que han sentado precedentes de cómo se puede regular un banco de criptomonedas en Wyoming, por ejemplo. Entonces, incluso como es Estados Unidos, estos precedentes van a capaz tengan repercusiones a nivel mundial, tanto en México, Colombia, Argentina y España, y etcétera, infinidad de países, porque bueno, ya hay un antecedente, hay una premisa de una casa de cambio que se estableció como banco. Cabe destacar que muchas personas pensaban más bien que el camino iba a ser inverso, de banco a casa de cambio, pero las cosas se mueven por donde la gente lo impulsa y por lo menos que hay que admitir que ellos han impulsado mucho las regulaciones y se han destacado por siempre tratar de buscar nuevos servicios, nuevos productos, nuevos mercados. Entonces, bueno, lo que más puedo decir, felicitaciones a Kraken, y si les es un servicio, un producto que les sirve, bueno, úsenlo. No tienen por qué darse golpe de pecho de que como una casa de cambio es un banco ahora. Negocios son negocios. Así lo veo yo. Ok, continuemos con la próxima noticia. Según la Gafi o la FATF en inglés, que es digamos como la organización de antilavado de dinero y etcétera, todos los bitcoiners y traders son sospechosos de actividades irregulares, actividades financieras irregulares. Ahora expliquemos esto. Esto sucede porque la Gafi lanzó un informe, o más bien tiene un nombre, pero bueno, un informe en el cual sugería que las personas que movían de manera, qué sé yo, inconstante fondos, o sea, que movían fondos de manera constante y de repente tenía un aumento en volumen, dígase porque se equivocó, dígase porque de repente quería comprar un bien, entonces esta persona estaba haciendo una actividad regular. También los casos de que sucede los cambios, por ejemplo, de una casa de cambio a otra, si no es constante, si no es común en dicha persona, esta de repente puede ser sospechosa. ¿Okay? Entonces, como les estaba diciendo, los puntos del informe son sugerencias que cada país puede seguir a gusto o no, como el caso de Venezuela, que Venezuela hace lo que le dé la gana, pero estos son sugerencias que cada país debe implementar de acuerdo a su propia normativa interna. Y bueno, la verdad, muchas de las cosas que piden, o sea, si haces con Joy, estás haciendo una actividad financiera irregular. Si haces movimientos de casas de cambio de manera constante y regular, también eres fichado. Entonces, esto muestra un poco de ironía cuando, por ejemplo, salió hace nada el caso de los FinCEN Files, donde un regulador de Estados Unidos se le filtraron unos documentos de muchos bancos en donde mostraban cómo había muchas transacciones marcadas de manera irregular, que luego cuando veían de quiénes eran las transacciones y a quiénes iban, muchas eran asociadas a actividades ilícitas, sean narcotráfico, esquemas Ponzi o etcétera. Entonces, es súper curioso, por decirlo lo menos, cómo la Gafi, que en teoría se debe velar por los casos que suceden en la FinCEN File, no sucedan, pero se dedica a sacar información o lineamientos de cómo debería ser con las criptomonedas. Entonces, ironía pura. Eso no le veo otro sentido a esto. Y bueno, Javier, ¿qué puedes agregar a todo este tratado de la Gafi? Sabes que a mí, o sea, a mí lo que más me llama la atención es que uno señale instrumentos que no tienen tanto impacto en la economía real. Porque siendo honestos, las criptomonedas todavía no mueven mercados, no impactan la realidad económica del mundo. Aún no estamos en esa fase. Pero es tan sencillo desde
desde los entes reguladores, apuntar el dedo a los más pequeños, en este caso las criptomonedas, siempre termina siendo el chivo expiatorio. O sea, esta idea de que Bitcoin es para criminales y que tiene como su cúspide en el caso de Ross Ulbricht, obviamente lo que nos deja es este sabor de boca de injusticia, de que se es demasiado parco con el juicio sobre el propio sistema fiat, con los propios bancos, etcétera, pero se es súper ácido con Bitcoin y las criptomonedas, incluso hasta el nivel de, bueno, de sugerir que estás delinquiendo por el hecho de utilizar criptomonedas. Ojo, no es que lo diga textualmente, pero bueno, el propio texto como que sugiere en parte ese, ese sentido ahí delincuencial. Ahora vamos a ir con José Peña y el mercado de Bitcoin. Aquí estamos, entonces. El mercado de Bitcoin esta semana pueden notarlo en la gráfica, que fue bastante movido. Se inició la semana del 15 de septiembre, aquí como alrededor de los unos $10,800. Estuvo lateralizando un poco, logró un máximo en la semana de unos $11,180, para luego el día 21 de septiembre una bajada notable, considerable, que a muchos bolsillos seguramente le dolieron, que terminó dejando a Bitcoin. O sea, si compraste al inicio de la semana y mantuviste hasta el sol de hoy, estás acarreando una pérdida más del 3%. Y bueno, incluso en toda esta bajada llegó hasta los $10,280. El momento de grabación de este episodio está en alrededor de los $10,520. Y bueno, como siempre, evalúen bien su mercado, sus posiciones, su estrategia de inversión, y eviten perder dinero que necesiten usar, ¿ok? Siempre al momento de invertir, háganlo con la cabeza fría. No se dejen ir por las modas, ni las tendencias, ni las locuras que hay en el ecosistema. Siempre, cuando se trata de negocio, háganlo con la cabeza fría y con una estrategia en mente, ¿ok? Y bueno, vamos a terminar con la última noticia de hoy. Sí, gracias, José. Ese fue el mercado de Bitcoin con José Peña. Ahora vamos a hablar sobre los discrete. Déjenme decirles exactamente el nombre para que luego puedan irlos a buscar. Discrete Log Contracts, que es la nueva forma, y ya además ya existe, la nueva forma de implementar contratos inteligentes. Esto seguramente le generará urticaria a los Ethereum maximalistas, que si es que alguien Ethereum maximalista escucha un noticiario Bitcoin only, pero seguramente les causará un poco de escozor, porque la propuesta de Taye Drija, quien es uno de los co-creadores de Lightning Network, uno de esos teóricos duros de Bitcoin, a pesar de que por allí ha tenido comentarios conservadores y negativos inclusive sobre Bitcoin, el diseño de Drija de 2017 sobre estos DLC o Discrete Log Contracts, este diseño ya existe entonces dentro del protocolo y pudiese pronto permitir nuevas funcionalidades a Bitcoin. ¿Cómo funciona? Hay por allí una palabra bastante en boga dentro de las narrativas que se han movido en el mundo cripto, que seguramente la han escuchado, que son los oráculos, oracles. Esta idea de que los sistemas, los software como Bitcoin no pueden retroalimentarse a sí mismos de informaciones externas. Entonces, la idea del oráculo es poder conectar la necesidad que pueda tener X funcionamiento dentro de ese sistema de tener inputs de información externa para entonces poder dar dentro del sistema en cuestión al que se aplican estos oráculos
poder permitir que ese sistema tenga una respuesta después de añadir esos inputs. ¿Cómo se consume esto? Bueno, en Bitcoin lo que haría es amplificar la posibilidad de que con este input, con esta información de los oráculos, entonces firmar transacciones, liberar en este caso satoshis y bueno, añadir nuevos niveles de complejidad a la programabilidad de Bitcoin, y esto también seguramente generará escozor a los Ethereum maximalistas, ya era programable. Pues no es que el dinero programable nació con Ethereum. Entonces, bueno, es una tecnología que, como ya habíamos dicho, está en existencia desde 2017, pero no había sido implementada. Y otro elemento que podemos destacar, a pesar de que es algo bullish a nivel tecnológico, no tendría las mismas funcionalidades que otras plataformas cripto para crear eh, smart contracts. No estamos hablando de que ahora se acabaron los smart contracts y smart contracts exclusivamente en Bitcoin, no. Esto lo que añade es mayor programabilidad a Bitcoin. Los oráculos al servicio del funcionamiento de Bitcoin. El CEO de BTC Pay Server, junto con algunos amigos de Bitcoin, ya han probado esta funcionalidad, haciendo apuestas inclusive utilizando DLC o Discrete Log Contracts. De todas maneras, recuerden que siempre en la descripción de los videos acompañamos con los links de la información para que puedan curiosear un poco más esto. Recuerden que estos oráculos pueden añadir entonces información a la cadena para firmar transacciones. Básicamente esta es la funcionalidad. No exclusivamente, no quiere decir que una mente mucho más plástica y abocada al desarrollo técnico pueda crear cosas más complejas, pero básicamente, bueno, la idea es añadir información desde fuera a la cadena de Bitcoin. ¿Qué nos dices de los DLC, José? Que es tal cual como dice Javier, pues que hay o sea, el programador que lo establece, el DLC, establece ciertos oráculos, que estos oráculos, por ejemplo, en el caso de Dorier, ellos apostaron, el CEO de BTC Server, ellos apostaron en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, ellos han establecido que como fuente como fuente para los oráculos van a usar, qué sé yo, CNN o de Washington Post, Wall Street Journal, etcétera. Ponen como esos tres oráculos. Entonces, de acuerdo al resultado que del momento, la fecha que sucede después de las elecciones, el resultado que sea Trump o Biden, que son los candidatos a la elección de Estados Unidos en noviembre, si no me equivoco. Entonces, el contrato que está en la Bitcoin principal va a ejecutar a quien va a favor los fondos. Técnicamente, en forma práctica, así es como va a funcionar la apuesta que ha establecido el CEO de Nicolás de BTC y unos amigos con él, pues. Entonces, esto demuestra, por un lado, que los smart contracts en Bitcoin sí existen. Hay que destacar que no son unos smart contracts mega complejos, estilo Ethereum o X cantidad de réplicas, geos, etcétera. Pero bueno, porque claramente ellos, por esas complejidades, sufren otros problemas como mayor cantidad de bugs, problemas de escalabilidad, etcétera, 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 que no vienen al caso en este Noti Satoshi Only Bitcoin. ¿Ok? Entonces, bueno, es una nueva tecnología, está en desarrollo. Si se sienten bastante técnicos, pueden revisarla, probarla y jugar con ella. Y aprovechen y dar un poquito de aporte al repositorio de GitHub de quien lo está desarrollando. Entonces, bueno, vamos a cerrar ahorita con la opinión de Noti Satoshi. En esta ocasión queremos hablar de lo que sucede, lo que ya le mencioné en una de las noticias, los FinCEN Files. Es una muestra de lo corrupto y podrido que está el sistema bancario tradicional. Si tienen la oportunidad de ver un poco de los reportajes de estos archivos, se puedan dar cuenta cómo bancos de la enorme
estilo JP Morgan, ASBC, Deutsche Bank, etcétera. Muchos bancos grandes mundiales, Standard Chartered, ellos vigilan todas las transacciones que pasan por su sistema, claramente. Y pueden ver unas transacciones de millones de dólares. Y si por ahí menos a ellos les conviene que esa transacción suceda, porque claramente se ganan sus comisiones y su tajada, se van a hacer la vista gorda. Pueden hacer deportico, decir, bueno, esta transacción se ve rara, pero lo mandan a quien dice, aquí se para, aquí esa transacción sí o se para. Si ven que le conviene mucho al banco, ¿por qué lo van a parar? No tienen los incentivos para hacerlo. Sencillamente van a dejarla correr y bueno, ya luego que un juzgado se ponga a pelear por la información bancaria para ver qué sucedió con esa transacción. Y esa práctica, digamos, incentivos mal alineados ha provocado de que por el sistema bancario tradicional pasa infinidad de gente con actividades ilícitas, sea narcotráfico, sea terrorismo, sea sistemas fraudulentos Ponzi y un sinfín. Y esto es algo macro, es algo grande, es algo que sigue sucediendo hasta el sol de hoy y o sea, comparando, como bien dijo Javier en una noticia anterior, la influencia o la magnitud en que sucede es mucho, pero mucho mayor a lo que puede llegar a suceder con criptomonedas, ¿ok? Entonces, o lo que está sucediendo actualmente con criptomonedas, que es un mercado mucho más pequeño, ¿eh? Entonces, pueden darse cuenta, aunque ya muchos lo tenemos en cuenta, que el sistema, los bancos, son los bancos, manejan dinero como quieran, totalmente poco transparentes y a como le dé la gana, son más corruptos lo que se hacen vender, porque hay algo que también quiero acotar, y es como los bancos, por ejemplo, en Latinoamérica pelean con casas de cambio de que no pueden operar con ellos por transacciones fraudulentas, pero de repente salen que han permitido pasar infinidad de transacciones relacionadas con grupos terroristas estilo Al-Qaeda u otros. Entonces, como que es totalmente absurdo cómo se ve todo este contraste. Javier. Yo quiero dejar algunos nombres porque es bastante interesante para después que no se vayan a hacer los locos. HSBC Bank es uno que lavando plata de Ponzi conocidos, públicamente conocidos Ponzi, lavándole la plata a los Ponzi. Ok. Barclays Bank. Se hacen los duros con los rusos, pero la plata de los rusos es bastante útil para lavarla también. Ahí no hubo ni CoinJoin ni nada. JP Morgan, 1.000 millones de dólares de un potencial mafioso, sin asco, lavadera de dinero, sin asco y sin creer en nada. Deutsche Bank, es que también se ponen alemanes ahí todos contra Europa y vamos a regular la economía de todo el continente y de todas maneras los bancos también se prestan para lavarle la plata a los peores de todos. Pero, y para que no se vaya a quedar debajo de la mesa, para mí el peor es el BNY Mellon, porque ese le estaba lavando plata a OneCoin. Entonces tú dices, bueno, que sí, que se lava dinero con criptomonedas, que hay actividad delictiva asociada a las criptomonedas. Sí, nunca nadie ha dicho que no, pero los números no llegan al 1,2%, no alcanzan el 1,2% de la actividad económica dentro de la red. Entonces, bueno, quería dejar los nombres de los bancos allí para que los puedan acusar con su mamá si los van por ahí operando. Vamos con la lectura recomendada. Yo saqué a José porque uno no debe hacerse auto-shilling, pero bueno, vamos a aprovechar el Notisatoshi para chilear el trabajo de José Peña, que estrena publicación en CoinDesk hablando... Además, hablando en inglés sobre Venezuela, porque generalmente nosotros hablamos en español sobre Venezuela y todo el mundo sabe lo que pensamos y lo que decimos sobre el nivel de adopción o lo que pasa con respecto a Bitcoin y otras criptomonedas en el país. Pero en este caso, la publicación directamente en inglés, haciendo un análisis de la realidad
económica actual en el contexto de la cuarentena, cómo entra en escena este plan del interinato presidido por Juan Guaidó de atender a los médicos que están involucrados en la atención a los enfermos del coronavirus, que es lo que nos ha llevado a la cuarentena, y cómo AirTM, que es esa empresa que ha cobrado relevancia de cara a llevar esos recursos a los héroes de la nación, los héroes del país, los médicos entonces, bueno, cómo esa empresa termina de hilar ese panorama. Fue una reseña bastante larga, pero es que me emociona ver a José en Coindesk, pero no les dije mucho, así que pueden aprovechar para leer ustedes mismos el artículo y destrozarlo y etiquetarlo en Twitter y decirle, oh, José, no sabes escribir, ni siquiera. Así que bueno, este es el Notisatoshi número 16. Ya hemos terminado por el día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales. Es bastante importante que nos sigan en @Satoshi en VZLA, pero también a nosotros. Primero a José Peña, que está en Instagram y Twitter como JOC_RA. A mí me pueden encontrar como @CryptoBastardo. Y recuerden que tenemos un grupo en Telegram. Lo van a conseguir en Satoshi en Venezuela, ponen en su buscador. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es donde ocurre la magia. Que bueno, gracias a todos los que nos vean, nos escuchen. Saludos.